Veamos las opciones que tenemos en Excel para modificar el formato de las celdas y por tanto diseñar nuestras tablas. Muchas de estas opciones las encontramos directamente en la ficha Inicio de la cinta de opciones. Los grupos de opciones fuente, alineación, número y estilos. Sin embargo, también podemos acceder al cuadro de diálogo formato de celdas, donde tenemos disponibles todas las propiedades de las celdas. Activaremos esta ventana desde la flecha de la parte inferior derecha de los grupos fuente, alineación o número en la ficha Inicio de la cinta de opciones. También podemos acceder a este cuadro de diálogo seleccionando las celdas y pulsando sobre ellas con el botón derecho, Opción, Formato de celdas. Este cuadro de diálogo está formado por distintas fichas. En primer lugar encontramos la ficha Número. Desde esta ficha definiremos el tipo de dato que se va a introducir en las celdas y algunas opciones sobre el mismo. Los decimales, por ejemplo, en el caso de ser un número, el símbolo de la moneda, por ejemplo, o el modo de presentación de la hora o la fecha. En principio no es necesario acudir a esta pestaña para definir el tipo de información que se va a agregar a una celda en Excel. Sin embargo, habrá ocasiones concretas en las que sí que deberemos de modificar o definir el tipo de dato que se va a introducir en las celdas. Pongamos algunos ejemplos. Imaginaos que en una celda hemos estado trabajando con fechas. Como veis, se introduce directamente la fecha, Excel lo reconoce como tal. Podemos ver también esa opción fecha directamente en la cinta de opciones, en la ficha Inicio, el grupo de opciones número. Y el problema ahora lo tenemos si en esta misma celda queremos introducir un número. Fijaos lo que ocurre. Excel había definido esta celda como tipo de dato fecha, así es que ahora cuando hemos introducido un número no nos lo ha reconocido como tal y nos vemos obligados a nosotros modificar el tipo de dato definido para esta celda. Como veis, podemos hacer esta opción directamente en el grupo de opciones número de la cinta de opciones. Aquí también podemos definir si queremos que sea el dato de tipo contabilidad, si queremos definirlo como estilo porcentual, o desde aquí también podemos elegir la opción estilo millares, que muestra el valor de la celda con separador de miles al mismo tiempo que coloca dos decimales, o aumentar y disminuir decimales. Pero volvamos al cuadro de diálogo formato de celdas. Veamos la segunda pestaña, la pestaña Alineación. En esta pestaña encontramos las opciones para cambiar la alineación horizontal y vertical del texto. También podemos modificar la orientación del texto o ajustar el texto. Esto permite hacer visible el texto de la celda en varias líneas si es imposible visualizarlo en una sola. Veamos un ejemplo. Tenemos accesible esta opción de ajustar texto también directamente en la ficha de opciones inicio, en el grupo de opciones alineación. Como podéis ver el icono. Y las alineaciones horizontales y verticales del texto también las tenemos aquí disponibles, así como la orientación del texto. Pero comentemos dos opciones más que encontrábamos en el cuadro de diálogo formato de celdas bajo la ficha alineación. Volvamos a ver. Tenemos aquí también la opción reducir hasta ajustar. Esta opción modifica el tamaño del texto para que sea visible dentro de una celda. Y por último tenemos la opción combinar celdas, que une varias celdas en una. Esta opción ya la hemos explicado en lecciones anteriores
aunque lo hemos hecho directamente desde la ficha de opciones, desde la pestaña inicio, el grupo de opciones alineación, botón combinar y centrar. Siguiendo con la descripción de las distintas fichas que encontramos en el cuadro de diálogo formato de celdas, acudimos ahora a la ficha fuente. Aquí encontramos las opciones para cambiar las propiedades de la letra, el tipo de fuente, las opciones de negrita, cursiva, el tamaño de la letra, la opción de subrayado, el color de la letra y después 3 efectos que son tachado, superíndice y subíndice. Excepto estas 3 últimas opciones, encontrábamos todas las distintas herramientas para trabajar con la fuente en la ficha de inicio bajo el grupo de opciones fuente. Como podéis observar, tipo de fuente, tamaño, aumentar y disminuir el tamaño de la fuente, las opciones de negrita, cursiva, subrayado y la última del todo, el color de la fuente. Pero en cuanto a los 3 efectos especiales que encontrábamos en el cuadro de diálogo, destacamos las opciones superíndice y subíndice. Veamos 2 ejemplos para aplicar estas opciones. Imaginaos que en una celda queremos escribir el texto metros cuadrados. Bueno, pues si el número 2 queremos que quede como superíndice, es decir, un tamaño inferior en la parte superior o elevado, accedemos al formato celdas, superíndice y se aplica esta propiedad. Entendemos por tanto qué significa ya la opción superíndice. Veamos también el subíndice con otro ejemplo. Imaginaos que queremos escribir H2O, S2, en pequeño la parte inferior del texto. Lo aplicaremos indicándole que es un subíndice. Así hemos visto ya las opciones de número, alineación, fuente. Veamos ahora la pestaña bordes dentro del cuadro diálogo formato celdas. Desde aquí podremos definir los bordes de las celdas. Debemos de definir los bordes que queramos a nuestra tabla. Y para ello elegimos el estilo, el color de la línea. Y una vez tenemos elegido el estilo y color de línea, podemos definir qué bordes queremos para las celdas que tengamos seleccionadas. Tenemos algunos preestablecidos, opción ninguno, contorno o interior. Y en la vista preliminar que tenemos justo abajo podemos definir cada una de las líneas con la propiedad que deseemos. En realidad también tenemos estas opciones para trabajar con los bordes de las celdas en el grupo de opciones fuente en la ficha inicio de la cinta de opciones. Y por último veamos la opción para colocar un relleno a las celdas. Accedemos al formato de celdas, la ficha relleno. Aquí podemos definir cualquier color que queramos como relleno a nuestras celdas. También teníamos la opción en el grupo de opciones fuente de la ficha inicio de la cinta de opciones. Estas son las opciones que tenemos para modificar el formato de celdas en Excel. Pero antes de concluir esta lección, comentar que en el grupo de opciones estilos, dentro de la ficha inicio en la cinta de opciones, tenemos algunos estilos de celda ya predeterminados. Por tanto, podemos aplicar fácilmente las propiedades simplemente eligiendo uno de estos estilos.